Como ustedes saben, ya venimos hablando acerca de la membresía y ahora vamos a ver un tema que va a la mano con eso, es cuándo como miembro no deberías sujetarte al liderazgo. Pero quiero comenzar con un principio bíblico. Todos nosotros somos llamados en algún momento a sobrellevar con humildad los errores y pecados de algún líder. Es un principio bíblico en cuanto a la familia de fe. Tenemos esa responsabilidad de sobrellevar las cargas de los unos a los otros, como viene diciendo en Gálatas 6:2, sobrellevar los unos a las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Cuál es esa ley de Cristo? Es el amor hacia su prójimo, el amor hacia su hermano. Eso no solamente es para entre los miembros, eso es hacia los líderes también, hermanos. También en 1 Pedro 4:8 dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Ahora, eso son los principios acerca de nuestro amor hacia los hermanos y también hacia los pastores. Pero eso no significa que vamos a pasar por alto todas las ofensas y todos los pecados que cometen los pastores. ¿Por qué? Porque es posible que va a llegar algún momento cuando tenemos que enfrentar, y vimos eso la vez pasada, que es importante como rol de la iglesia, como miembros, enfrentar a los pastores que están en pecado. Entonces, cuando estamos hablando de la desobediencia o cuándo voy a desobedecer a mi pastor, principalmente estamos hablando no porque a ti no te gustó la decisión que tomó el pastor. Estamos hablando de situaciones donde el liderazgo o el pastor en particular pues sigue con un patrón de pecados, con un patrón de manipulación, abusos y cosas semejantes, y después de haberlo enfrentado, pues no ve ningún cambio y sigue viendo lo mismo. Ahora, ya mencionamos en varias ocasiones, si la iglesia empieza a desviarse en el evangelio, en la enseñanza, en la doctrina, pues hay que enfrentarlo. Así no tenemos que obedecer a un pastor que se va desviando, predicando enseñanzas de demonio o doctrinas de demonios. Debemos como miembros, como familia, enfrentar esos pecados y esas enseñanzas en los pastores. Entonces, es posible que te vas a encontrar en ese momento en algún lugar así. ¿Cómo debemos de reaccionar? Primeramente, como ya hablamos, tenemos que enfrentar el pecado, tenemos que llamar la atención y todo. Pero hay otro principio también que podemos ver aquí en 1 Timoteo 5:19, contra un anciano no admites acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces tenemos que constatar entre 2 o 3 que ese líder o que ese liderazgo realmente está pecando, realmente ha cometido pecados. ¿Por qué? Porque hay personas que entran aquí y nada más son herramienta para el diablo, lo puedo decir. El enemigo quiere destruir lo que estamos haciendo y entonces él va a sembrar a personas que realmente no son hijos de Dios y que tienen otros motivos y quieren causar divisiones y quieren destruir lo que Dios está haciendo. Entonces, no solamente porque una persona dice, es que él me trató así o que es... No, estamos hablando de un patrón, ¿sí? Un patrón de pecados sin arrepentimiento, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedes reconocer a un liderazgo abusivo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cuándo vamos a tomar la decisión de desobedecer. Y Pablo exige aquí 2 o 3 testigos. ¿Cómo podemos reconocer este liderazgo abusivo? Vamos a mencionar, de hecho, 8 cosas aquí muy rápido. Primeramente, sobre todo, hacen declaraciones dogmáticas acerca de asuntos donde la Biblia guarda silencio. Si tú has estado en una congregación donde hay pastores de esa forma, un liderazgo así, pues ellos hacen declaraciones así como si fuera la verdad, aunque no aparezca en la Biblia. Cosas como un verdadero hijo de Dios jamás tendrá un árbol de Navidad en su casa. ¿No lo han escuchado, me imagino? Bueno, sí lo han escuchado, porque hay iglesias aquí que predican ese mensaje. Y son tan dogmáticos que incluso utilizan versículos de la Biblia, los sacan fuera del contexto para manipular el pasaje.
¿Sí? Eso es algo dogmático. Otro, una mujer de Dios, una cristiana jamás llevaría pantalones. ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde lo encontramos? Tú estás condenando a una persona porque no sigue tu regla del legalismo. ¿Sí? Eso tenemos que tener mucho cuidado. Segundo lugar aquí, tienen por costumbre amenazar en vez de amonestar. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la amonestación comienza con la palabra de Dios. Estamos usando la palabra. Venimos con el corazón para ayudarles a crecer y madurar y todo. Pero ¿qué es lo que hacen cuando amanecen? Si tú no haces lo que yo te digo, vas a estar en desobediencia y vas a estar contra Dios, y Él va a traer las plagas del Éxodo contra tu casa. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Eso no es amonestar, hermanos. Ahora, podemos, después de mucho tiempo, con exhortaciones y con amonestaciones, es posible que vamos a llegar a decir algo un poco más fuerte, vamos a darles un consejo un poco más directo, algo cuando no vemos ese fruto, cuando no vemos, pero para amenazar de esta manera. Y estamos hablando otra vez de un patrón de un liderazgo que hace esto. No es que una vez un pastor pues dijo algo fuerte y no me gustó. ¿Sí? Estamos hablando de un patrón de un liderazgo. En tercer lugar aquí, benefician a sus favoritos. Solamente tiene su grupito y ellos son los que reciben la atención, y la gran mayoría de las veces es la gente rica. La gran mayoría de las veces es la gente rica. Cuando una persona rica toma decisión, es fiesta en la iglesia. Porque este hermano, bla, bla, y lo ponen así enfrente, le dan su fiesta y todo, y pues lo celebran. ¿Por qué? Porque es un hombre de renombre, un hombre con recursos, un hombre importante. Pero ¿qué pasa cuando la persona más humilde toma decisión? No hay nada, absolutamente nada. Esos pastores, esos líderes no visiten a estos hermanos en sus casas, en sus casas, no los inviten a sus propias casas, no los lleven a comer o a cenar o a un lugar para tomar un café o algo, porque este hermano no tiene para pagar, entonces pues no voy a ir con él, voy a ir solamente con los que tienen dinero, los que pueden pagar, y los que pues pueden pagar por mí también, ¿no? Esa es una actitud pues muy equivocada de un liderazgo, y eso demuestra una actitud así de un liderazgo abusivo. Otro, exigen la sujeción. No es así como que, mire, les vamos a dar el consejo bíblico y ustedes tienen que tomar decisiones sabias. No, es que tú tienes que hacerlo, tú me tienes que obedecer. Primeramente, sobre todo el diezmo. Vamos a exigir el diezmo y a fuerzas vamos a sacar tu dinero por nuestros intereses. Pero hay otras situaciones también. Por ejemplo, tú eres mi oveja, eres soltero y tú te quieres casar con esa chica de la misma iglesia, pero yo te lo voy a prohibir. Tú no puedes casarte con esa persona. Ahora, si nosotros como pastores, y tú eres miembro, hijo de Dios, soltero, y tú te quieres casar con un incrédulo, uno del mundo, no los vamos a permitir tener esa relación aquí en la iglesia. Pero si tú te quieres casar con una persona, una cristiana, ¿quiénes somos nosotros para decirte que no? Podemos darte consejo, podemos ayudarte a tomar una decisión buena, pero yo no soy quien para decirte que no puedes hacer tal cosa. Al menos que esté fuera de la Biblia. ¿Qué más hacen? Castigan a los que no están de acuerdo con ellos. No estoy hablando de que el pastor está en pecado y uno lo enfrenta. Estamos hablando de decisiones que tomamos y tú como miembro no te gusta la decisión, entonces yo te voy a castigar. No, pues ya Sara, ya no vas a tocar el cajón porque tú dijiste algo y estás en contra de algo, entonces ya te quito el cajón. Ya no te metes a eso. No, pues a esta hermana que anda en el liderazgo ahí de los jóvenes, pues ya no nos gusta como nos contestó una vez, entonces ya le vamos a quitar este ministerio. Es lo que pasa en muchas iglesias. Ya no puedes servir en algún ministerio, o ya no te hablan. Ya no voy a dirigir ninguna palabra a esa persona.
Es una manipulación. Luego emplean formas extremas de comunicación. O están siempre enojados o ignoran a la gente, como ya no te hablan así como ya mencionamos ahí, pero es un extremo a otro. Toman decisiones o cursos de acción que siempre de alguna manera mejoran la propia situación del líder. ¿Cómo? Vamos a comprar ese terreno. Vamos a comprar esa casa, vamos a rentar ese lugar, pero el pastor, bueno, vamos a ponerlo en el nombre del pastor porque pues obvio, él es el líder y todo, y pues él es quien está manejando el dinero y él está haciendo todo eso. Entonces 10 años después este pastor tiene todo en su nombre, y luego el terreno que es por la iglesia, ahora ¿de quién es el terreno? El del pastor. ¿Y quién puede usar? No, es para todos, para usar, para fiesta, para lo que sea. Pero tienes que pedir permiso del pastor, y el pastor solamente tiene la llave, el pastor tiene que estar ahí. Tú puedes usarlo, pero pues nada más cuando tenemos el día para limpiar y todo, y tú tienes que estar ahí para hacer toda la limpieza y recoger todo. Y es un abuso, hermanos. No solamente es manipulación y abuso, eso es una falta de integridad por completo. Pues predican, aconsejan, disciplinan y supervisan la iglesia con manipulación. No demuestran el evangelio en la manera en que comunican las verdades, como aconsejen, como disciplinen, como supervisen, prediquen, toda esa situación. Usen también formas de manipulación en el sentido de ¿qué? De que ellos van con un hermano entre semana y para aplicar disciplina, y a lo mejor ese hermano no les hace caso o están en un pecado, ¿qué hacen el domingo? Se suben al púlpito y empiezan a señalar a esta persona. A lo mejor no usen su nombre, pero empiezan a decir todo la historia de esa persona delante de la congregación. Es una forma de abuso, hermanos. Es otra cosa usar un ejemplo como para enseñar a la congregación, es que este hermano dijo esto o hizo esto. Pero si siempre estamos así diciendo los pecados de los demás, es una forma pues muy abusiva en cuanto a eso. Entonces, hermanos, la desobediencia, vuelvo a repetir, no es porque a ti no te gusta una decisión tomada. Los israelitas no les gustaba las decisiones de Moisés, y ellos se rebelen contra Moisés, contra su liderazgo. ¿Y quién culpó a Dios? ¿Moisés o a los hijos de Israel? A los hijos por su desobediencia. ¿Por qué? Porque estaban quejándose por el líder y las decisiones tomadas por el liderazgo. Entonces no es porque no te guste la decisión. Hemos dicho muchas veces, es posible que no vas a estar de acuerdo con todas las decisiones, pero mientras que no sea pecado, tienes esa responsabilidad de obedecer y de sujetarse y respetar el proceso de este liderazgo. Ahora, para concluir, es posible todavía, si no hay respuesta por parte de los pastores después de enfrentarles y después de ver esas cosas, después de ver esos patrones de pecados sin ver el arrepentimiento, es posible que tendrás que salir de la congregación. Esa es el último paso. Si no puedes con todos los pasos bíblicos de Mateo 18, es posible que tendrás que salir. ¿Por qué tendrás que salir? Para proteger tu discipulado y tu vida espiritual. Dios no te llamó a sujetarte bajo un liderazgo así abusivo. ¿Ok? Segundo lugar, para proteger a tu familia y la vida espiritual de ellos. Es la primera razón por la cual debes de salir. Cuando estás bajo esas amenazas de un liderazgo abusivo, debes de salir de ahí. Después de exhortar, después de enfrentar, tienes que salir porque no hay cambios ahí. Tercer lugar, para dar ejemplo a los miembros dejados atrás. Ese lugar no es sano. Tengo que salir porque la Biblia me dice, me manda estar bajo un liderazgo bíblico, y aquí no es un lugar sano. Y en cuarto lugar, para dar testimonio a los que no son cristianos, no concediendo credibilidad al ministerio de esa iglesia. ¿Qué tal cuando tu vecino te pregunta, ¿y dónde asistes? No, asisto a esta congregación.
pero no te puedo invitar ahí porque tienes que empezar a dar excusa o pretexto por el pastor, por su comportamiento, por lo que enseña, por cómo están. Eso no da testimonio a Cristo ni al Evangelio. Eso es un mal testimonio para Cristo, para su nombre, ¿sí? Entonces, por estas cuestiones es posible que tendrás que salir en algún momento de una congregación. No estamos hablando de Iglesia Bíblica Zacatecas, porque estamos esperando que Dios haga la obra y el proceso bíblico en cada aspecto, en cada paso, y debemos de cumplir con estos pasos cuando sea necesario para nunca tener que llegar a estos extremos, porque es un extremo tener que salir de una iglesia por esas razones. Para lo otro, vamos a ver cómo deberíamos tratar a una persona, un miembro que no representa a Jesús. Y aquí vamos a hablar de la disciplina en la iglesia local. Y eso vamos a terminar el estudio con eso acerca de qué debemos de hacer cuando un miembro no se porta como hijo de Dios.